Padre, gracias por este tiempo que nos das para alabar, para bendecir tu nombre, para cantar a ti, para reconocerte como el soberano de nuestras vidas. Hemos abierto tu palabra, Señor, y vamos a meditar en ella, y quiero pedirte que hables a nuestro corazón. Que, Señor, hoy podamos volver a beber nuevamente del agua de la vida que salta para vida eterna. Que hoy nuestras vidas se refresquen en ti. Y si alguien, Padre, hoy todavía tiene la sed que causa el pecado, puede encontrar saciedad en ti. Te lo suplico, Padre. Dirígenos, habla a nuestros corazones. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Quiero empezar este mensaje con un examen de química. Quiero ver cómo andan en química, hermanos, porque pues a lo mejor no andamos tan bien. ¿Cuántos químicos tenemos aquí? Aquí está mi hermana, aquí está mi hermano. Les voy a pedir que se abstengan de responder rápidamente hasta que los demás me digan qué es eso, hermanos. Esa fórmula química, ¿a qué corresponde? CH3COOH. ¿Se lo come seguido? No, sal no. Damos la respuesta ahí. Vinagre, hermanos, vinagre, el ácido acético. La próxima vez le puede decir a su esposa, tráeme unos chilitos en CH3COOH, y entonces estará hablando de esto. Segunda pregunta, hermanos, segunda pregunta. Ácido clorhídrico, muy bien, ese es el jugo gástrico, ¿no? Ese que está, el que nos sirve para digerir. Hermanos, ni siquiera había acabado, ya estaban contestando, ven que están adivinando. Cloruro de sodio, la sal, hermanos. Y la última. Hermanos, esa sí la podríamos contestar al unísono, ¿no? El agua. El agua. Bueno, ahí le dejé esas cosas que le iba a decir que tiene en su cocina, pero no, el jugo gástrico no lo tiene en la cocina, lo tiene en el estómago, hermanos, pero son cosas que tenemos a diario y que poco valoramos, pero especialmente hoy voy a centrarme en hablar del agua. Hoy empezamos la letra S de la palabra misión, que quiere decir sal de tu refugio y alcanza a los que te rodean. Basados en el texto de Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Sabe qué, hermanos? Estamos llamados por Cristo Jesús a crecer. Estamos llamados por Cristo Jesús a crecer en nuestra vida interior y a crecer como iglesias. En cantidad, sí, y en calidad también. Porque a veces justificamos la falta de crecimiento, decir pocos, pero creyentes. No justifica, no justifica. Si usted le dice va a tener un hijo, ¿cómo lo quiere? ¿Con buen cuerpo o listo? Con las dos cosas, hermano, no me haga escoger sobre esas dos cosas, ¿no? Que tenga su cuerpecito cuando menos completo y que sea suficientemente inteligente. Solamente en las iglesias nos podemos escoger si debemos ser calidad o cantidad. Podemos ser cantidad y calidad, hermanos. A eso estamos llamados, a tener mucho fruto, mucho fruto. Y esta mañana estaremos hablando del agua de vida. Mire que el agua se ha puesto de moda. Hoy es muy moderno salir a la calle con su botellita de agua y que todos nos vean que traemos botellita de agua aunque ni la tomamos, pero ahí la traemos. Es más, vemos a alguien con un refresco y decimos, ¿qué poco quiere el planeta? Está tomándose la coca que todos tenemos en casa, pero que no la sacamos, porque sacamos la botellita de agua. Sacamos la botellita de agua y ahí andamos y decimos, esto es lo de hoy. El que no toma agua ahora no está... está out, dice mi hermano, fíjese, salió muy bien. Hermanos, entonces el agua se ha puesto de moda en todo eso. Ahora nos gusta que se nos vea así. Sabemos bien, hermanos, que el agua es vital para vivir, y de eso quiero hablarle ahora. Cristo, el agua, dice que sale de nosotros. Cristo, el agua que sale de nosotros. Ya leímos, hermanos, el pasaje ahí en Juan. Se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Quizá la fiesta principal para el pueblo judío. La fiesta de los tabernáculos, junto con la Pascua y la fiesta de Pentecostés, eran las fiestas principales del calendario judío. Levítico 23, hermanos, del 39 al 43, nos habla de esta fiesta. Dice, pero el día 15 del mes séptimo, cuando hayáis almacenado los productos de la tierra, celebraréis la fiesta de Jehová durante 7 días. El primer día será fiesta sabática y el octavo día será fiesta sabática.
El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Celebraréis fiesta a Jehová durante 7 días cada año. Esto es un estatuto perpetuo para vosotros a través de vuestras generaciones. La celebraréis en el mes séptimo. 7 días habitarás en cabañas. Todo natural de Israel habitará en cabañas, para que vuestros descendientes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Se habla de la fiesta de los tabernáculos, hermanos, y como el pasaje lo dice, era una fiesta para recordar los años que peregrinaron en el desierto, pero más que esos años, la provisión de Dios durante esos años que estuvieron en el desierto. Nosotros nos reunimos el 31 de diciembre a dar gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 2 horas, 3 horas, y decimos, apúrele, porque ya el culto está muy largo y tenemos que ir a cenar. Los judíos tenían establecido dar gracias a Dios 7 días por la provisión que él había hecho en sus vidas. Recordaban el pasado, pero también le alababan por el presente. No solo daban gracias porque los guardó allá, también celebraban el fruto de las cosechas, como lo vamos a ver en un momento más. Se hacían cabañas provisionales de hojas en las cuales dormían durante 7 días. Y mire qué hermosa fiesta, hermanos, porque daba igualdad. Ricos o pobres, ancianos o jóvenes, todos salían de sus casas, dejaban la comodidad de su casa y hacían enramadas, es decir, unos palitos ahí con algunas hojas de palma para dormir 7 días en esa fiesta. Una de las condiciones era que las palmas estuvieran, no cerraran bien el techo, para que ellos pudieran apreciar las estrellas como las apreciaron cuando deambularon por el desierto. Oiga, qué fiesta tan interesante esta entonces. Se acostaban ellos, veían las estrellas y recordaban aquellos momentos en que no había techo para ellos, que tendrían que dormir en el desierto y apreciar todo eso que Dios estaba haciendo. Era un festival que celebraba la cosecha y agradecía a Dios la bendición. En ocasiones se le llamaba la fiesta de la cosecha, y algunos pasajes ahí en el Éxodo. Era la más popular de las fiestas y se le llamaba simplemente la fiesta. Cuando decían se acerca la fiesta, ellos sabían que se referían a esta celebración de los tabernáculos. La gente llamaba la estación de nuestra alegría porque se hacía en otoño y se señalaba la llegada de la cosecha. Se traían los frutos de la tierra como el trigo, la cebada y la uva, y la ley decía que debía de celebrarse así. De hecho, el profeta Zacarías, en Zacarías 14:16, dice, ojalá que un día todo el mundo pueda celebrar. Dice, se reúna para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Estaba la gran fiesta, hermanos, de los judíos ahí. Según Josefo el historiador, era la fiesta más santa y grande entre los judíos. No era para todo el mundo, ricos y pobres. Le voy a tratar de describir rápidamente en qué consistía la fiesta. Se hacían cabañas sencillas con techos en las calles y los patios del templo, y la gente vivía ahí durante 7 días. La gente se acercaba cada día al templo con ramas y formaba una especie de techo con ellas y marchaban alrededor del altar. Miren, me explico. Toda la fiesta tendría que ver con el simbolismo de haber estado en el desierto. Entonces ellos, al cortar las ramas, hacían sombra con las ramas y caminaban alrededor del altar. ¿Qué evento recordaba del desierto, hermanos? La sombra en el desierto, la nube aquella que Dios proveyó. Qué fiesta tan hermosa realizaban, porque con las hojas se creaban una sombra portátil, ¿no? Una sombra movible, como fue la sombra que Dios proveyó para ellos en el desierto. Un sacerdote tomaba una jarra de oro de un poco más de 1 litro y bajaba al estanque del Siloé y la llenaba. Llenaba la jarra de 1 litro en el estanque del Siloé. ¿Qué evento del desierto recuerda esto, hermanos? La peña de donde brota el agua, un poco de agua que vendría a saciar la sed de todo el pueblo. Lo llevaba de